Bueno, buenas tardes con todos. Em, Les pido que por favor pongan atención al siguiente video. En el siguiente video vamos a ver lo que son sistemas neumáticos de manera general, cómo funcionan, em, todos los elementos que utilizan. Entonces voy a ir hablando, haciendo pausas de acuerdo a lo amerite, o si tienen alguna pregunta, al final lo podemos hacer, ¿ya? Este video describirá cómo trabajan los sistemas neumáticos industriales. Estos 5 tipos de componentes representan los elementos más comunes utilizados en los sistemas. El objetivo final de toda esta colección de componentes, en la mayoría de los casos, es crear movimiento que realizará algún tipo de trabajo en un entorno industrial. La neumática es una de las tecnologías más utilizadas para automatizar procesos repetitivos. Por lo tanto, las aplicaciones comunes pueden ser mover un producto de un lugar a otro, presionar o sujetar piezas de un producto. Para entender mejor cómo trabajan los sistemas, empezaremos por el inicio, con el compresor, y siguiendo el proceso hasta la meta final del movimiento. El compresor genera la energía que alimenta el sistema en forma de aire comprimido. Para generar aire comprimido, el compresor aspira aire de su entorno y lo presuriza o confina a un espacio más pequeño, creando la energía necesaria para controlar el sistema. Una vez comprimido, el aire necesita estar seco y limpio, para que las partículas dañinas como óxido o suciedad no obstruyan las partes móviles del sistema. El aire comprimido viajará a través de un tubo o línea al siguiente componente, llamado Unidad de Preparación de Aire o FRL. FRL son las iniciales del filtro regulador y lubricador, que son piezas comunes que componen la unidad de preparación de aire. Típicamente, la primera unidad en el sistema de preparación de aire es lo que se conoce como separador de líquidos, el cual hace circular o girar el aire utilizando paletas con forma especial. La rápida circulación del aire presurizado elimina la humedad no deseada debido a la fuerza centrífuga. La siguiente unidad es un filtro, el cual elimina aún más las partículas y la humedad en un proceso de 2 etapas. Tal como en el separador de líquidos, una serie de paletas o aspas en el filtro circulan el aire en la primera etapa. En la segunda etapa, el aire pasa a través de una media filtrante llamada elemento con el fin de atrapar los contaminantes no deseados. Una vez que está seco y limpio, es común ajustar el nivel de presión de aire que sale del compresor. Este ajuste tiene un impacto en cuánta fuerza genera el sistema. Una presión más alta permite al actuador ejercer más fuerza, y una presión más baja genera menos fuerza. El regulador logra esto utilizando un ensamble accionado por resorte. La perilla en el regulador ajusta la fuerza del resorte de control para lograr un punto de ajuste de presión deseado. Cada vez que el nivel de presión disminuye por debajo del punto de ajuste deseado, el poppet o la válvula interna abre un camino para que la presión más alta fluya aguas abajo. Esta operación continúa hasta que la presión en el sistema alcanza la presión de ajuste del regulador. En este punto, el poppet o válvula interna se cierran hasta que haya un nuevo flujo de demanda. También es común tener un manómetro en el regulador para que el usuario pueda monitorear la presión del sistema. Finalmente, en aplicaciones específicas tales como motores de aire o herramientas neumáticas, se puede agregar un lubricador para distribuir una fina brisa de lubricante en el aire comprimido, que ayude a lubricar los componentes que siguen el flujo de aire. Ahora que el aire comprimido está limpio, seco y establecido en la presión correcta para la aplicación, el siguiente paso es dirigirlo hacia donde deseamos crear movimiento. Una válvula de control direccional es usada para lograr esta tarea. Esta válvula de control direccional cuenta con una serie de vías internas que pueden conectar el aire que llega al puerto de entrada, con una o dos vías en la salida de la válvula llamados puertos de trabajo. Dependiendo de la posición de los elementos móviles, los cuales típicamente son llamados carretes, el aire será bloqueado para pasar por un puerto y permitirá su paso por el otro. Las secciones altas en el carrete, llamadas discos, impedirán que el aire avance por un camino, mientras que las secciones inferiores del carrete, llamadas surcos, permitirán el flujo a su alrededor para avanzar a uno de los puertos de trabajo. En este tipo de válvulas tan común, cuando la unidad no está accionada, el carrete es forzado hacia el lado izquierdo de la válvula por un resorte. En esta posición usted puede ver que este disco impide que el aire salga por el puerto de trabajo número 4 y en cambio es forzado a salir por el puerto número 2, debido a que el surco en la sección inferior del carrete permite que el aire fluya y pase al puerto de trabajo número 2. Para cambiar la dirección del aire hacia el puerto de trabajo número 4, la válvula debe estar accionada. En la mayoría de los equipos
Automatizados, un PLC o controlador lógico programable dará la orden a la válvula para cambiarla mediante una señal eléctrica. Cuando llega una señal en un componente de la válvula llamada bobina del solenoide, se crea un campo magnético que atrae hacia ella una pieza central llamada émbolo. Cuando el émbolo no está asentado, permite que el aire del interior de la válvula, conocido como presión piloto, empuje este carrete hacia la derecha. Una vez que este carrete llega al extremo derecho de la válvula, el disco o secciones altas cierran el paso hacia el puerto de trabajo número 2 y en cambio dirige el flujo de aire comprimido hacia el puerto de trabajo número 4. Cuando se elimina la señal del PLC, también se elimina la fuerza generada por el electroimán. En tal punto, el resorte del émbolo vuelve a su estado inicial, lo que elimina la señal de aire que empuja este carrete. El resorte del extremo opuesto devolverá este carrete a su posición predeterminada una vez más, dirigiendo el aire de regreso por el puerto de trabajo número 2. El PLC ahora puede dirigir el aire a cualquier puerto que se necesite cuando sea necesario. El siguiente componente en el sistema, el actuador, nos permitirá realizar un trabajo útil con el aire comprimido que limpiamos y redirigimos. En la mayoría de las aplicaciones, el propósito de cambiar la dirección del aire comprimido con la válvula es generar movimiento en diferentes direcciones. Parker fabrica una amplia variedad de actuadores o cilindros, como también se les llama comúnmente. Ellos convertirán el aire comprimido en movimiento. Estos tipos comunes de cilindros son con final de vástago mostrados aquí. El actuador creará movimiento utilizando la energía del aire comprimido suministrado por la válvula de control direccional. Podemos ver que el puerto de trabajo número 4 está conectado a la parte posterior o tapa en el extremo del cilindro. Cuando el aire comprimido empuja el pistón, es forzado a moverse hacia adelante adentro de un tubo que comúnmente se llama camisa del cilindro. El pistón está unido a un vástago que se extenderá como resultado de la fuerza generada por el aire comprimido que actúa sobre el pistón. El actuador continuará moviéndose en esa dirección hasta que alcance su límite físico o si la resistencia a la fuerza comúnmente llamada carga es mayor que la fuerza del aire comprimido, en cuyo caso el regulador de presión puede ajustarse a una presión más alta. Ahora que hemos completado la extensión, necesitaremos un método para retraer el actuador a su posición inicial. La válvula de control direccional logrará esto, cambiando la dirección en que fluye el aire comprimido desde el puerto de trabajo número 4 al puerto de trabajo número 2. El puerto de trabajo número 2 se conecta al extremo de la cabeza del actuador, y cuando el aire comprimido empuja en el lado opuesto del pistón, invertirá la dirección del vástago del pistón. Este movimiento inverso se suele denominar retracción. Para que este actuador expulse el aire que contiene el cilindro, este debe de ir a algún lugar al que comúnmente se denomina escape. El aire de escape se ilustra con el color rojo y se muestra saliendo del cilindro, fluyendo de vuelta a través de la válvula, hacia afuera del silenciador y al exterior en la atmósfera. Este sistema puede repetir este proceso tanto como el PLC le indica que mueva las cosas del punto A al punto B. Por ejemplo, en este ejemplo, el PLC le dice al actuador que mueva este producto enviando una señal a la válvula de control direccional, que está usando aire comprimido limpio y seco para alimentar el actuador. La neumática también se usa comúnmente para sujetar dos componentes juntos en un proceso de ensamble, para ayudar a formar un producto terminado. A través de la combinación de los productos de preparación de aire, válvulas y actuadores de Parker, existe una amplia gama de aplicaciones que pueden ser resueltas. Visítenos en parker.com/mx para explorar. Muy bien. ¿Qué tal les pareció el video? Bien explicativo el sistema. Ya. Me gustaría que encendieran sus micrófonos. Para poder ir comentando, ¿ya? Primero que todo, no espero que ustedes entiendan todo el sistema, pero sí quería mostrarles este video porque prácticamente este video es el resumen de todo lo que ustedes van a terminar conociendo este semestre. Es decir, ustedes van a dominar el diseño de sistemas neumáticos, ustedes van a conocer con mucha descripción cada uno de los componentes, ¿no es cierto? Que en este video lo describieron. Van a poder describir cada componente, van a poder saber su funcionamiento y también van a poder diseñar cada componente. Entonces,
Diseño hay, por ejemplo, el diseño del cilindro. Podemos diseñar cilindros. Em, Válvulas no podemos diseñar, pero sí podemos utilizar diferentes tipos de válvulas. En todo caso, el diseño de todo el sistema sí lo van a poder hacer. Am, solamente haciendo un pequeño resumen, los sistemas neumáticos se componen por una generación de aire comprimido, ¿no es cierto? Por un dispositivo que genera aire comprimido. Yo quiero preguntarles, ¿este dispositivo cómo se llama? El dispositivo que genera aire comprimido. Es un compresor. Muy bien, es un compresor, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente aquí lo que explico es que el compresor toma aire del medio ambiente. Por lo tanto, Toma aire del medio ambiente, ¿no es cierto? Ajá. Vamos a ver si logro poner dónde está. Ya, toma aire del medio ambiente y lo comprime dentro de un recipiente cerrado, ¿no es cierto? Una vez que ese aire está dentro del compresor, lo siguiente que hace es pasar por un proceso de tratamiento, ¿no es cierto? Ahí está tomando el aire del medio ambiente, lo mete bajo presión, lo comprime, ¿no es cierto?, dentro de un recipiente cerrado, que por cierto, aquí quiero hacer una mención. El compresor, nosotros le conocemos como todo esto, ¿no? Déjenme poner el puntero, ya. Todo esto le conocemos como compresor, ¿no? Pero en las exposiciones del día de mañana, ustedes van a hacer diferencia entre esa parte de aquí arriba, que es prácticamente, ustedes pueden llamarle motor, pero eso en realidad es el compresor, y esa parte de aquí abajo es el depósito o acumulador, ¿no es cierto? Pero nosotros conocemos toda esta unidad de aquí como compresor, y está bien, no está mal, pero más adelante nosotros sí vamos a diferenciar los acumuladores, es decir, los recipientes de los compresores, ¿ya? Entonces, una vez que el compresor, perdón, se volvió. Una vez que el compresor hace su trabajo, ¿no es cierto? El aire pasa por un proceso de limpieza, ¿no es cierto? Limpieza y lubricación. ¿Alguien se acuerda qué procesos eran? Eran tres, ¿no? El nombre casi no, pero sí filtrado. No, filtraba con unas paletas especiales. Muy bien. Ya, filtrado. También hay el separador de líquidos o la trampa de humedad, ¿no es cierto? Que también se le conoce. Aquí está, que es filtro, regulador y lubricación. Entonces, en el filtrado nosotros tenemos una trampa de agua, una trampa de sólidos, un regulador de presión y un lubricador, ¿no es cierto? El lubricador es poner partículas de aceite en el aire, ¿no es cierto? Partículas de aceite en el aire. Entonces, todo eso lo hace en este proceso, ¿no es cierto? Que en ese caso lo llaman FRL, de filtro, regulador y lubricador. También se le llama como unidad de mantenimiento. Mañana vamos a exponer y vamos a conocer lo que es la unidad de mantenimiento, cómo funciona, cuáles son sus partes internas, qué principios utiliza, ¿no es cierto?, para realizarlo. Después del filtraje y lubricación y la regulación de presión, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, mucho ojo que este es un regulador de presión, ¿no? Aquí quiero que ustedes más adelante me hagan acuerdo de algo. Más presión es más fuerza, más caudal es más velocidad. Y lo contrario, ¿no? Menos presión es menos fuerza, menos caudal es menos velocidad, ¿ya? Por si acaso se me olvida, cuando estemos viendo cilindros, me hacen acuerdo de presión y caudal en esos conceptos. Una vez que nosotros pasamos de acá, nosotros ya pasamos a lo que nos interesa, que es el poder controlar un actuador a través de válvulas, ¿no es cierto? Y esta es una válvula. Miren, aquí, así tal cual como se ve aquí, es una válvula.
Esta es una válvula de control. Entonces, esta válvula de control lo que hace es permitir y bloquear el paso del aire comprimido. ¿Para qué? Para poder controlar un cilindro neumático. Ahora, esa válvula está controlada por una solenoide. Esta solenoide no es más que un electroimán, ¿no es cierto? Que se activa y se desactiva por pulsos eléctricos. Entonces, al activarse y desactivarse por pulsos eléctricos, es decir, al controlarse por pulsos eléctricos, lo podemos controlar con un PLC, ¿no es cierto? Que era justo lo que estaba explicando acá. Ahora, no vamos a explicar esto porque esto lo vamos a ver durante este curso tal cual, cómo funciona, para qué sirve, ¿no es cierto? Lo que sí vamos a ver, bueno, voy a avanzar ahorita, es que después de el control neumático que tenemos, ¿cierto? Nosotros tenemos un control, en este caso un control con PLC. Entonces, nosotros podemos tener diferentes controles, igual vamos a ver, podemos tener un control mecánico, podemos tener un control eléctrico y también podemos tener un control electrónico, ¿no es cierto? Automatizado con PLC. Y por último, tenemos el actuador, ¿no es cierto? Que, por cierto, el cilindro es el actuador más utilizado. El cilindro es el actuador más utilizado en todos los procesos de automatización. Es el actuador más utilizado. ¿Por qué? Porque es capaz de generar movimiento lineal. Y les decía, movimiento lineal rápido y repetitivo, ¿no es cierto? Entonces, mucho ojo con eso. Todo esto nosotros vamos a ver en este semestre. Esto es prácticamente el resumen de lo que vamos a ver este semestre. Algo que quería comentarles es que justamente lo que decía al inicio, que la neumática es una de las tecnologías más utilizadas para automatizar procesos repetitivos, ¿no es cierto? Entonces, dentro de procesos repetitivos tenemos movimiento de un lugar a otro, presionar, sujetar piezas, perdón, se fue, sujetar piezas, ¿no es Presionar cierto? o sujetar piezas de un producto. Entonces, eso es con respecto a la neumática. Ahora sí, me gustaría preguntarles, ¿tienen alguna pregunta o algo que quisieran comentar, algo que les llamó la atención, algo que quisieran preguntar acerca de alguno de estos procesos? Usted antes decía que tenemos ahí para lo que es controlar un PLC. Ujú. Ahora, ese PLC lo único que me está haciendo es obteniendo una señal para mandar a abrir y cerrar la válvula, nada más. Correcto. Ujú. Entonces, como una práctica podría utilizar tranquilamente, como podríamos decir, un Arduino, ¿no es cierto? Correcto. Muy bien. Podemos controlar con Arduino, podemos controlar con PLC, ¿no es cierto? Podemos controlar con lógica de contactores, que creo que ustedes ya lo han hecho. Em, Todo lo que es lógica de contactores se puede hacer. Y también se puede hacer control únicamente con sistemas mecánicos. ¿Qué quiere decir sistemas mecánicos? Por ejemplo, finales de carrera mecánicos, ¿no es cierto? Que se abran y se cierren, entonces se puede controlar también. Hay varias maneras de controlar. En ese curso sí hemos logrado hacer todos los controles posibles para sistemas neumáticos lo hemos logrado. Eh, Únicamente con prácticas, ¿no? Cuando estábamos de manera presencial, también lo podíamos hacer o también lo lográbamos con el módulo neumático que tenemos en el instituto. Bien, no sé, ¿alguna otra pregunta tal vez? No, de mi parte no hay. Giovanni, tal vez alguna pregunta. Ingeniero, el tipo de compresor que está ahí, está ahí presente, que es de simple efecto o de doble efecto, porque en la investigación que estábamos realizando acerca de lo que nos mandó a consultar,
Ujú. Es que hay de dos tipos que son de simple efecto que funcionan con un pistón nomás y de doble efecto que ocupan de dos Ya, pistones para hacer lo que es. correcto. Muy bien. Ese compresor, déjenme poner la imagen, ese compresor tiene muy poca información, ¿no? Para saber si es de simple o de doble efecto. Podría ser ambos, ¿no es cierto? Podría ser ambos. Tenemos muy poca información aquí. Pero los de doble efecto suelen ser un poco más grandes que los de simple efecto. Es prácticamente la diferencia que se puede ver desde afuera, ¿no? Desde que la diferencia visible que puede verse entre los dos. Es muy poco la aplicación, pero bien que viene la pregunta y es que aquí está, por ejemplo, para los sistemas neumáticos, eh, estos son los compresores, ¿no es cierto? Mañana los vamos a exponer. Simple o doble efecto son los compresores que se utilizan, ¿ya? Algo que me Claro, gusta, ajá, sí, claro, porque me imagino que pues, como hay de dos clases de sistemas que son los que son lubricados y no lubricados, me imagino que este ha de ser de los que no son lubricados por tema de que vaya a haber una contaminación, porque me imagino que el filtrado que tiene aquí no ha de regular todo ese tipo digamos, al momento que envíe lo que comprime acá. ya. A ver, bueno, con respecto a si es lubricado o no es lubricado, el compresor igual no se puede observar, pero lo que sí puedo decir es que en sistemas neumáticos sí existen compresores de doble efecto lubricados, ¿no? Sí existen compresores de doble efecto lubricados. Y en todo caso, lo que pasa es que la lubricación en el aire no es mala, ¿no? De hecho, si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros en esta unidad, que nosotros a esta unidad, por cierto, la vamos a conocer como unidad de mantenimiento, ¿ya? Todo esto de aquí la vamos a conocer y mañana lo vamos a aprender, como qué es lo que hace. Entonces, en esa unidad nosotros tenemos un lubricador. Este lubricador es colocar partículas de aceite en el aire, porque el aire, mientras esté lubricado, va a ser más útil, sobre todo para los actuadores finales, ¿no? Para los cilindros. Va a ser un poco más útil. Entonces, no hay problema en que sea lubricado o no lubricado. Sí, ¿está claro? Sí, sí, ingeniero. Excelente. Muy bien. Algo que me gustaría preguntarles es, esto es sistemas neumáticos, ¿no es cierto? Estos son sistemas neumáticos para procesos industriales. Am, ¿Qué tal, por ejemplo, para procesos un poco más delicados, encontráramos sistemas neumáticos en, por ejemplo, en aplicaciones como medicina, más específicamente compresores para la medicina? Por ejemplo, los dosificadores de oxígeno. No sé si ustedes han visto ahora que lamentablemente estamos en pandemia, hemos podido ver que existen bombas de oxígeno, ¿no? Esos vienen a ser compresores también. ¿Por qué? Porque lo que hacen es comprimir el oxígeno a una cierta presión y a un cierto caudal, de manera que puede ingresar al cuerpo humano, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una aplicación de compresores. ¿Dónde más podríamos tener una aplicación de compresores aparte de lo que es industria de manera general? En cualquier lado, o solo industria de la medicina, como dijo. En cualquier lado. Ah, pues saliendo en cualquier vulcanizadora tenemos ahí las herramientas que utilizan las neumáticas, ahí deben trabajar con un compresor. Muy bien. Compresores exactamente en todo lo que es neumática. ¿Dónde más
perdón, todo lo que es vulcanizadoras, perdón. ¿Dónde más podríamos encontrar compresores? De hecho, ahí hay compresores La bastante refri, grandes, ¿no? ¿En dónde? en nuestra refrigeradora. En las refris, muy bien. En las refris y también en los aires acondicionados. ¿Dónde más podríamos encontrar compresores? Les ayudo. Una bomba de fumigar. En la bomba de fumigar, en las que son eléctricas, correcto. También en los sistemas de freno del transporte pesado, ¿no? También hay, funcionan con sistemas de aire comprimido. ¿Qué más podríamos encontrar? Bueno, en fin, la aplicación de compresores es bastante amplia, ¿no? Entonces, los que mañana les toque exponer compresores, tener en cuenta que tenemos muchísimas aplicaciones y tenemos también, de acuerdo a la clasificación, sus aplicaciones. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Entonces vamos a ver lo que es la simbología neumática. Ya, se colgó un ratito esto. Bueno, dentro de lo que es la simbología neumática, se ha estandarizado bueno, los dispositivos neumáticos básicos, los se ha estandarizado, ¿no es cierto? Entonces, lo que se ha hecho es, estandarizar a través de una convención. La convención es la ISO 12191, ¿no es cierto? Que es la más utilizada en el mundo, son figuras estándar, ¿no es cierto? Acerca de lo que es neumática, ¿no? Entonces, esta estandarización es bastante antigua, y lo que hace esta estandarización es coger toda la base de los sistemas, de los dispositivos neumáticos, sean válvulas de control o actuadores o dispositivos de finales de carrera neumáticos o mecánicos, los estandariza y los pone en ese catálogo que vamos a ver. Sin embargo, han habido nuevos desarrollos en lo que se refiere a dispositivos neumáticos, y estos nuevos dispositivos neumáticos, ¿no es cierto? Que en realidad lo que es, por ejemplo, es un nuevo tipo de cilindro, ¿no es cierto? Un cilindro que tiene amortiguación, digamos. Entonces, o un cilindro que tiene doble vástago, o por ejemplo, otro tipo de válvula de control, ¿no es cierto? Lo que se hace es que el fabricante va sacando el símbolo, la simbología, y la va explicando. Eh, pero ya no hay más, bueno, es así como funciona, ¿no? Entonces, nuevo dispositivo, el fabricante es quien propone la simbología, ¿no? Vamos a ver lo que respecta a la simbología neumática. Entonces, aquí vamos a ir viendo la simbología, ¿no es cierto? Y la descripción. Primero que todo, nosotros vamos a describir todas las válvulas de control. Todas las válvulas de control nosotros las vamos a describir con, eh, con un rectángulo, ¿no es cierto? Todas las válvulas de control nosotros las vamos a describir con un rectángulo. Espérame un ratito. Entonces, el rectángulo que va a definir las válvulas de control será como el siguiente que voy a dibujar. Será así, ¿no? El rectángulo que va a definir las válvulas de control será así. Ahora, ese rectángulo, ¿no es cierto?
va a estar dividido. Va a estar dividido. Puede estar dividido, puede tener una línea de división, ¿no es cierto? Y si divide el rectángulo por dos partes iguales, ¿no es cierto? En este caso, yo voy a tener dos posibles posiciones, una y dos, ¿ya? Si es que el rectángulo, ¿no es cierto?, que representa, el rectángulo que representa, el rectángulo que representa la válvula de control, ¿no es cierto?, está dividido en tres o más partes, ¿no es cierto? El rectángulo tendrá el número de posiciones que se logre contar. En este caso, ¿cuántos espacios tenemos aquí? ¿Cuántos espacios se ven aquí? 3. Por lo tanto, tenemos tres posiciones, ¿no es cierto? Una, dos y tres posiciones, ¿ya? Entonces, todas las válvulas de control se van a representar por rectángulos divididos. Entonces, cuando nosotros tenemos una división, es decir, dos espacios, vamos a nosotros a decir que tenemos dos posiciones. Si nosotros tenemos dos divisiones, es decir, tres espacios, vamos a decir que tenemos tres posiciones, ¿ya? Es lo primero que ustedes deben conocer. ¿Sí está claro? Sí. Ya. Ahora, lo segundo que ustedes deben conocer es que en cada válvula de control, ¿no es cierto? Como la que tenemos aquí, nosotros vamos a tener una numeración. 1, 2, ¿no es cierto? Una numeración. Y a esta numeración siempre le va a acompañar, voy a redibujar esto, le va a acompañar una línea que sobresale, ¿no es cierto? Es decir, que sale del rectángulo, ¿no es cierto? Si ven al uno hay una línea y al otro hay otra línea. Entonces, esto quiere decir que esta válvula que nosotros estamos viendo aquí tiene dos vías, ¿no es cierto? Miren, tiene esta vía de aquí abajo y esta vía de acá. Tiene la vía de abajo que la enumera con la 1 y la vía de arriba que la enumera con la 2. Entonces, a esta válvula nosotros le vamos a llamar válvula de dos posiciones y dos vías. ¿Sí está claro? Sí, posiciones es de los dos bloquecitos, el 1 al 2. Ajá, Y las vías son también de las que sobresale, que es ahorita. exactamente, de las vías. Entonces, nosotros le vamos a llamar válvula, ¿no es cierto? De dos posiciones y dos vías, ¿ya? También se le va a llamar así, válvula 2-2. Entonces, ¿qué quiere decir la válvula 2-2? ¿No es cierto? La primera quiere decir válvula dos posiciones y la segunda válvula dos vías. ¿Sí está claro? Sí, ya le caché eso. Ya. Rodrigo, Guido, Robinson, ¿sí está claro? Es, Sí, sí, ingeniero. ya. Es bastante importante que ustedes me entiendan esto, porque después de esto se vienen un montón de válvulas y vamos a ir leyendo válvula por válvula. Entonces, si ustedes me entienden esta primera válvula, me van a entender toditas las demás. Dije, esa Ujú. flechita que está ahí hacia arriba, ¿qué, es algún indicador? Aún no nos metamos con eso, simplemente con lo que les estaba indicando. Tenemos dos cosas, ¿no es cierto? Si tenemos dos espacios, ¿no es cierto? Como aquí, es decir, el rectángulo dividido en dos espacios, tenemos dos posiciones. Y si tenemos dos salidas, así, ¿no es cierto? Es dos vías. Entonces a esta válvula le vamos a llamar válvula 2-2. Dos posiciones, dos vías, ¿ya? Ahora, dentro de esta válvula, nosotros tenemos, borré por una razón. De esta válvula nosotros tenemos la primera posición que siempre la vamos a tener a la derecha, es decir, la posición número 1 siempre o casi siempre va a estar a la derecha o en la mitad, ¿ya? Y la posición número 2 va a estar a la izquierda. Ahora,
acá también pongamos, ¿cierto? En estos casos, la posición inicial sabe estar en el centro, ¿no es cierto? La posición, la segunda puede estar a la derecha y la otra a la izquierda, ¿ya? Así se suele configurar las válvulas. Ahora, esa válvula, o perdón, esa posición 1 también se le conoce como posición inicial o posición de reposo. Es decir, si la válvula está en una posición de reposo, la válvula está sin ser activada, ¿no es cierto? Se va a mantener en la posición 1. Cuando la válvula se active, va a cambiar a la posición 2. Entonces, ¿cómo funciona esto? Miren, en este caso, ¿no es cierto? El aire intenta entrar por la posición 1, ¿no es cierto? Cuando el aire intenta entrar por la posición 1, se choca con que esa posición aquí se corta, esta vía aquí se corta. Por lo tanto, no puede salir, no hay paso para acá, ¿no es cierto? Entonces, esa válvula en la posición 1 está cerrada, no hay paso. Si se dan cuenta, en la primera posición está cerrada. Cuando la válvula se activa, cambia de posición. Entonces, ¿qué quiere decir que cambia de posición? Voy a borrar esto, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir que cambia de posición? Quiere decir que ahora la posición 1 está aquí y la posición 2 está acá, ¿no es cierto? Y aquí vamos a poner la numeración 1 y acá vamos a poner la numeración 2. Entonces, la válvula cambió de posición. Recuerden que en la primera posición no había paso. Ahora, en la segunda posición, ¿qué quiere decir? Que el aire está queriendo entrar por este lado, por el 1, ¿no es cierto? Ah, ahora sí, encontró vía de continuidad. Por lo tanto, como hay vía, ¿no es cierto? Sale por la 2, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? Entonces, esta es la posición 2. ¿Qué es esta válvula? Esta válvula es que en la posición inicial está normalmente cerrada, pero en la posición 2 sí hay paso. Sí está abierto, ¿no? En la posición 1 está cerrado, pero en la posición 2 está abierto. ¿Sí está claro? La verdad, ingeniero, me hice bolas ahí con esa ya. Yo también que me hice bola. Pero A ver, vamos. en la sección 1 tenemos las válvulas 1 y 2, que dice que está cerrada, diga. A ver, Y ya, siga. ya están cerradas. Y cuando cambia de posición, se pasa a la válvula, a ir al bloque 2. Así es, digamos, A la posición 2. a la posición 2. Ujú. A ver, vamos a ver otra vez, ¿ya? Miren, esta es la posición 1, ¿ya? Y esta es la posición 2, ¿ya? Entonces, la válvula inicialmente está en la posición 1, ¿no? Entonces, el aire siempre está queriendo ingresar, está por aquí, ¿no es cierto? Por aquí está queriendo ingresar. Pero en la posición 1, aquí hay un camino cerrado, está cerrado, no hay paso para acá en la posición 1. ¿Sí se dan cuenta? La válvula está construida así. En la posición 1 está queriendo entrar el aire y no hay paso para acá. Entonces, ¿qué pasa con la vía 2? No tiene conexión de aire, ¿no es cierto? No hay conexión. No hay aire aquí en la posición, en la vía 2. Entonces, en la posición 1 está normalmente cerrada. Ahora, cuando la válvula se active, ¿no es cierto? Que puede activarse por una solenoide, puede activarse por un resorte, puede activarse por cualquier cosa. Cuando la válvula se active, va a pasar de esta posición 1 a esta posición 2. Entonces, ¿qué va a pasar en la posición 2? Lo que está aquí, esa flechita se viene y se sobrepone acá. Entonces, esta flechita, vamos a ver, la voy a sobreponer acá. Entonces, ahora ya deja de estar cerrada. Ahora esta flechita le da paso, ¿no es cierto? Y miren, en la posición 2, el aire entró por la vía 1, la flechita vino y se colocó aquí, ¿no es cierto? Y ahora está saliendo
por la posición 2. Entonces ahora sí hay conexión de aire en la posición 2. Posición 1 cerrada, posición 2 abierta. Ya, ahí ya lo entendí, dije ya. Sí, ¿Sí? Guido, William, Rodrigo, Josué. Ya le entendí, ingeniero. Ya. Internamente la válvula cambia de estado de 1 y 2, diga. Así Internamente es, así es. Cambia de posición, ¿no? de posición. Ya. Ahora, Josué, Guido, Rodrigo. Sí, Inge, todo bien. Sí, Inge, sí le entendí esa parte. Giovanni. Sí, ingeniero, ya está comprendido. Muy bien. Vamos a seguir viendo. Voy a tomarles una prueba a ver si es que me entendieron, ¿no es cierto? Vamos a ver. Antes de tomarles la prueba, a ver, esa válvula de aquí sería lo que nosotros conocemos normalmente cerrado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en un contactor que está normalmente abierto, en un contactor que está normalmente abierto, ¿qué pasa? Viene la corriente, no pasa, ¿no es cierto? Se activa el contactor y ahora sí pasa. Entonces esto sería el equivalente a un contactor normalmente abierto, ¿ya? Vamos a ver si me entendieron. A ver, vamos, Guido, encienda su micrófono. Ya, Inge. ¿Cuántas posiciones es esta válvula? La segunda. Sería, a ver, 2 posiciones, Inge. 2. ¿Y cuántas vías? 1, 1. Muy bien. ¿Cuál es la posición de reposo? ¿La derecha o la izquierda? Perdón. ¿Cuántas vías? 2, ¿no? 2. Entonces sería una válvula 2-2. Recuerden esto, ¿no? Esta es una válvula 2-2. ¿Ya? Ahora, Guido, esta válvula en su posición inicial, ¿cuál es la posición inicial? ¿Derecha o izquierda? La inicial, pues sería la. A ver, espérenme. La inicial, pues sería, Inge, la derecha. Ya. Porque, sí, Muy porque. bien. Sí. Ya, muy bien. La inicial siempre es la derecha, ¿no? Entonces, en su posición inicial, ¿no es cierto? El aire viene por aquí, ¿no es cierto? ¿Pasa o no pasa? Sí pasa, ¿no? Porque está, miren, encontró una vía, entonces pasa. En su posición inicial pasa, ¿no es cierto? Cuando cambia de posición, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Cuando cambia de posición, ¿no es cierto? Esta posición que está a la izquierda se sobrepone en esta parte de aquí y como se va a ver es de la siguiente manera. Se va a ver así, ¿no? Se cierra. Se va a ver cerrada, correcto. ¿No? Se ve cerrada. Entonces, en la posición 2, ¿no es cierto? Está cerrada. En la posición 1 está abierta. ¿Sí está entendido? Sí, Inge, cuando digamos en la válvula inicial, como la figura de arriba dice 2 vías cerradas, diga, como su inicial es cerrada, por eso se la sobrenombra cerrada por su primera vía, o sea, por su primera posición. Abajo, digamos, está la posición de abajo, entre el segundo dibujito, está, digamos, la primera Abierto. posición inicial está abierto. Entonces, por Ajá. eso se nombra abierto también. Correcto, por eso mismo es. Aquí dice posición normal cerrada, ¿no? Y esto está bien. Posición normal, es decir, la posición inicial o de reposo está cerrada. Acá dice posición normal abierta. ¿Por qué? Bueno, aquí ya dibujé. Porque miren, en la posición normal, esto se ve así. ¿Sí se dan cuenta? Abierta, es decir, pasa, ¿no? Pasa el aire, pasa. Sigue. ¿No es cierto? Entonces, ¿sí está entendido la explicación de esa válvula? De mi parte, sí, comprendido está. Muy bien. Rodrigo, Guido, Sí, Inge, de mi parte sí. Sí, de mi parte sí, ingeniero. William,
Josué, ya muy bien. Josué dice que Dije, sí. una preguntita. Ajá. Digamos la válvula que está al ladito de 3 bloques, ahí su posición inicial, ¿cuál sería? ¿Igual sería a la derecha? No, en las válvulas de 3 ya las vamos a ver. La posición inicial comienza en la mitad y luego se cambian entre derecha e izquierda. O sea, ya depende, ¿no? Pero la posición de reposo en las de 3 es la mitad. Bien. A ver, aquí voy a borrar lo de lo que dibujé acá porque ya vamos a pasar a las siguientes válvulas. Aquí, antes de pasar, esa válvula se llama 2-2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Dos vías, se conoce como dos vías y dos posiciones. ¿Ya? Así es como se conoce, por eso es 2-2. El primer 2 es dos vías, ¿no es cierto? 1, 2, y el segundo es dos posiciones, dos cuadritos, ¿no? 1, 2, o perdón, 1, 2, ¿ya? Así es como se conoce. Ahora, miren, voy a borrar y voy a pasar al siguiente. Esa válvula de aquí. Vamos a ver, Rodrigo, encienda su micrófono, ¿Ya? ¿ya? Vamos a ver, ¿cuál sería la nomenclatura o sí, cómo se le llamaría a esta válvula de aquí? ¿Cuántas vías tengo aquí? La nomen- no. ¿Cuántas vías tengo aquí? Se le está cortando la voz. Ya. La ¿Cuántas? nomenclatura me dice de la... No. ¿Cuántas vías tengo aquí? Ahí existen, a ver, serían dos vías, dos vías, ingeniero. A ver, tres vías, Ya, muy bien. Vamos a contarlas, ¿ya? Vamos a contarlas. sí, tres. Vamos a ver. Una, ¿cierto? Voy a ir en desorden. 2, 3, ¿cierto? Entonces tengo tres vías. Por lo tanto, aquí voy a anotar 3. ¿Cuántas posiciones tengo? Tiene dos 2. posiciones. Muy bien. Entonces, es una válvula 3-2. 3 vías, 2 posiciones, ¿ya? Esta es una válvula 3-2. Aquí contamos las vías, ¿no? 1, 2, 3, ¿ya? 3 vías, 2 posiciones, ¿no es cierto? 2 cuadritos. Ahora, esa válvula, ¿no es cierto? Esa válvula tiene una flechita hacia acá, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí ven esta flechita que tiene esta válvula? Sí, Entonces, esa flecha, mucho ojo con lo que voy a decir, me indica que por aquí va a salir aire. Por aquí nunca va a entrar el aire. Por la vía que dice el número 3, nunca va a entrar el aire, siempre va a salir. ¿Ya? ¿Sí está claro? Va a salir el aire. Ujú. Por ahí va a salir aire. Esta flechita me indica que por ahí va a salir aire. No va a entrar. Entonces, ese punto número 3 es una vía de desfogue de aire. Es una vía de desfogue de aire. Porque la flechita me indica que por ahí va a desfogar el aire. ¿Ya? Ahora, esa vía número 1, ¿no es cierto? Por aquí sí ingresa aire. Más bien, todos los números 1 nos vamos a dar cuenta que siempre ingresa aire. Por las primeras vías que están numeradas con número 1, por ahí ingresa el aire. ¿Ya? Entonces, veamos, analicemos. En la primera posición, que es la posición inicial, ¿no es cierto? Espérenme un ratito ya. Les decía que por la posición, en la vía 3, ¿no es cierto? Esta flechita, ¿no es cierto? Me está indicando que por aquí sale el aire. O sea, la vía 3 es una vía únicamente de desfogue. Por la vía 1, siempre va a ser una vía de alimentación de aire. ¿Ya? Entonces, analicemos la primera posición. Recuerden que la primera posición, ¿no es cierto? Que la voy a poner aquí.
la posición número 1, ¿no es cierto? Es la posición inicial. Entonces, en la posición inicial, el aire está queriendo ingresar, pero ¿qué se encuentra? Una vía cerrada, es decir, no hay paso de aire comprimido. Pero ¿qué sí hay paso? El desfogue, ¿no es cierto? El desfogue, que lo voy a poner así, está viniendo por la vía 2, está pasando por la válvula y está desfogando por 3. Eso es lo que está pasando en la posición 1, en la posición inicial. ¿Sí está claro? Y que, digamos, en la válvula 1 no pasa aire, digo, pero entonces la válvula 2 igualmente no estaría pasando aire, aunque A ver, válvula no digamos porque no hay una sola válvula, ¿no? En todo caso, si es posiciones o vías. vía. En la vía, Digamos, en la vía 1 está cerrado, diga. ajá. Entonces la vía 2 es una vía de desfogue, dijo. La vía 2 no es una vía de desfogue. La vía 2 es una vía bidireccional. En este caso está desfogando por ahí. La vía 3 es una vía solamente de desfogue. ¿Por qué la vía 3 es una vía de desfogue? Yo les decía que la vía 3, miren, así tengo la válvula inicialmente, ¿no es cierto? Así tengo la válvula inicialmente. Entonces, la vía 3 es una vía únicamente de desfogue. ¿Por qué? Porque ya la flechita que viene aquí en la válvula me está indicando que la vía 3 por ahí solo va a desfogar. Entonces yo ya puedo decir, aquí es solamente de desfogue. ¿Ya? La vía 1, por el contrario, es una vía de alimentación de aire comprimido. Entonces, por la vía 1 siempre va a estar alimentando aire comprimido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En la posición número 1, ¿no es cierto? Que es la que estamos analizando, es esta de aquí. El aire comprimido intenta ingresar por la vía 1. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, Robinson? Está cerrado, dije, sabía. Muy bien, está cerrado, ¿no es cierto? Entonces no hay paso. Pero ¿qué pasa la vía 2? La vía 2, si tiene aire que está regresando, ¿no es cierto? Si hay aire que está regresando por la vía 2, ¿qué pasa? Si hay aire por aquí. Si encuentra conexión, ¿no es cierto? Y está desfogando por la vía 3, ¿no es cierto? Entonces, en la primera posición, ¿no es cierto? No hay alimentación de aire comprimido, pero sí hay desfogue, ¿ya? En la primera posición. Ese desfogue puede ser de otra red, ¿ya? Puede ser del mismo cilindro que está regresando, ¿no? Mm, ya. Ajá. El cilindro que una vez salió, ¿no es cierto? Quiere regresar, entonces, ¿cómo hace? Tiene que desfogar. Ahora vamos con la siguiente posición. Ayúdenme, William, con la siguiente posición. Con la de más abajito. No, con la posición de aquí al lado, más bien. Esta sería, voy a poner aquí, ¿no? Esta sería la vía 1. Aquí tendríamos la vía 2. Recuerden que esto es como cambiarse de lugar, ¿no? Y esta sería la vía 3. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ah, ya. En la segunda posición, esto de El, aquí se va a sobreponer acá, ¿no es cierto? Por eso estoy poniendo aquí 1, 2, 3, ¿no es cierto? Para tener lo mismo de acá. Entonces lo voy a poner casi igualito, ¿ya? y ahí lo que sucede es que el aire entra por el 1 y sale por la 2, o sea, comienza a hacer el trabajo para el cual se requiere, ¿no? Eh, Pero no es direccionado por la 3 queda cerrada. Muy bien, muy bien. Entonces aquí el aire la presión de aire que está en la vía 1, sí pasa a la vía 2. Y la vía 3, que es una vía que ya determinamos que es de desfogue, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué pasó? Quedó bloqueada, ¿no? La vía 3 está bloqueada. Entonces, esta es una válvula 3-2, ¿no es cierto? 3-2. Inicialmente está desfogando y en la posición 2 está haciendo pasar el aire comprimido, es decir, en la posición 1 desfoga el aire, en la posición 2 trabaja, ¿ya? ¿Sí está claro? Sí, de mi lado, sí.
Muy bien. Josué, Sí, Inge. Robinson. Sí, esa parte sí ya la tengo clara. Excelente. Guido. Cuando cambia posición, ya. Ah, ya sí. Sí, Inge, de mi parte también, Inge. Ya. Giovanni. Sí, ingeniero, sí está comprendido. Muy bien. Inge, deme permiso un ratito, por favor. Claro, sigan nomás. Muy bien, vamos a ver entonces la siguiente válvula, ¿no es cierto? Señor Robinson, ¿qué nomenclatura? Ahora sí, ¿cómo llamaríamos a esta válvula? Esa válvula sería abierta ya, en cambio. No, no, no. Esta es una válvula 3-2, ¿no? Ah, ya, Recuerden, ya. Sí, sí. esa es Sí, una es válvula 3-2. 3-2. ¿Por qué? Porque es Porque tres tiene vías. 3 vías y 2 posiciones. Muy bien, 3 vías, 2 posiciones. Entonces, esta válvula es lo contrario a la anterior. Ahora sí, Robinson, explíquenos esta válvula. Ya. En esta, pero ¿qué rayo, Inge? No he Si comprendido. quiere raye, a ver, dele raye. Explíquelo, Así hágalo. es. Ajá. No encuentro el lápiz. Sí. Lo explico nomás, sí. Ya, explíquelo, yo voy rayando. Ya, a ver, en la posición número 1 se encuentra abierto y, Ya, y el aire circularía directamente hacia la posición 2. muy bien. Y en la posición número 3 se encuentra cerrado. Eso significa que el aire no está pasando en esa posición. Le hago una corrección. No es posición, es vía, ¿no? Vía, Inge. Ya, muy bien, vía. Entonces, en la Ya, posición número 3, perdón, la- en la vía 3. en la vía 3 se encuentra cerrado, no hay paso de aire de fog. Correcto. Y en la posición número 2 si cambia de posición, en cambio ahí sería en la vía esa sería la vía número 1, ¿sí? Ya, ajá. Y se encuentra cerrado en cambio. Ya, muy bien. Y en la vía número 2 en cambio, el aire sí está, sí está saliendo de regreso. Ya, muy bien. Excelente, ¿no? Entonces, bien, entonces sí me entendió. Los demás, me gustaría saber si comprendieron, si está bien, comprendieron la explicación o hacemos una explicación más. Yo sí le comprendí. Lo que algo ya me entró una confusión. En antes usted decía que el nombre de las válvulas se las daba primeramente, digámosle que es una fracción ya. Primeramente en el numerador, la posición y el denominador, las guías. Ya, O las, pero ahorita vuelta dijo que es las vías y las posiciones. ya, No me sé, eso equivoqué. se confundió. Me equivoqué. Ajá. Primero es vías, después posiciones. Ah, ya. Ajá. Aquí pongámosle vías sobre posiciones, ¿no? Vías sobre posiciones, ¿ya? Bien. ¿Sí está entendido? Guido, Giovanni, Sí, Inge, de esa parte sí. listo. Sí, ingeniero. Muy bien. Bien, voy a borrar todo para pasar a la última válvula que vamos a ver hoy. De hecho, si ya me entendieron, las demás van a ser las mismas. Aquí, la siguiente válvula, esa válvula. Vamos a ver, William, qué nomenclatura o cómo llamaríamos a esta válvula? En fracciones, ¿no? Ya, eso sería una 3-2 sobre 2. 3 sobre 2. Sí, 3 vías y, a ver, perdón, 3 vías y 3 posiciones. Ya, muy bien.
3-3, ¿no? Esta es una 3-3, 3 vías, 3 posiciones. La posición inicial de esta válvula está aquí, es la del centro, ¿no es cierto? Y luego la siguiente posición podríamos tomar la de la derecha o podríamos tomar la de la izquierda, ¿no es cierto? Y eso ya depende de la lógica que estemos utilizando, ¿no? Entonces, esta válvula de aquí no es más que una recopilación de las válvulas anteriores. Les voy a decir por qué. Voy a subir un ratito ya, aunque se vean los números montados. Si se dan cuenta, miren esta posición de la válvula. Aquí pasa el aire, ¿no es cierto? Y el desfogue está tapado. Acá el desfogue está abierto y aquí el aire está tapado, ¿no es cierto? Miren acá. Tengo esta posición, perdón, esta posición tengo aquí y esta posición tengo acá. Las mismas posiciones, ¿sí se dan cuenta? Entonces, esa válvula de aquí, lo que hace esta válvula de aquí es tomar las válvulas anteriores, ¿no es cierto? Y ahora las tengo las dos válvulas en una sola válvula, ¿no es cierto? Es decir, aumenté una posición más y ahora yo puedo elegir qué quiero hacer. Si quiero desfogar o quiero trabajar. Entonces, voy a explicarlo. ¿O alguien quiere explicar? ¿Alguien se anima a explicar? Bien. En la posición inicial, yo les decía que la posición 1 es siempre una posición de trabajo, ¿no es cierto? Perdón, la posición, no la posición, la vía. La vía 1 es una vía siempre de trabajo, es decir, siempre va a haber aire aquí, aire comprimido, ¿no es cierto? En este caso, en la vía, en la posición 1, ¿no es cierto? No hay paso de aire. La 3, ¿no es cierto? La 3, esta vía de aquí, yo ya sé que es de desfogue. Esta vía es de desfogue. Pero esta vía tampoco tiene conexión en la posición inicial, ¿no es cierto? Tampoco está funcionando la posición inicial. Y esta vía de acá es una vía bidireccional. ¿Qué quiere decir bidireccional? Que puede trabajar tanto de entrada como de salida, ¿no es cierto? Pero en la posición inicial también está bloqueada, ¿no es cierto? No hay paso. Entonces, si de la posición 1 me salto a la derecha y digo que la derecha es la posición 2, en la posición 2, ¿qué es lo que yo tengo? En la posición 2 yo tengo lo siguiente. Tengo trabajo, que la vía de trabajo que no está pasando, que está cerrada, pero la vía de desfogue es así que está funcionando en la posición de la derecha, ¿no es cierto? Es decir, está desfogando por la posición de la derecha, ¿ya? Y en la posición, y si yo cambio la posición 3 a la posición de la izquierda, ¿no es cierto? En cambio, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo trabajo, ¿no es cierto? Tengo aquí trabajo por la vía 1, se conecta con la vía 2, ¿no es cierto? Y sale. Y la posición 3, en cambio, que es el desfogue, está cerrada, ¿no es cierto? La posición 3 está cerrada. Entonces, así es como trabaja esta válvula. Esta válvula lo único que aumenta aquí es una posición inicial, una posición central de reposo total, ¿no? Donde todas las vías están cerradas. De manera que en esa posición inicial, ¿no es cierto? Donde las vías están cerradas, no haya ningún ni desfogue ni trabajo. Es decir, esté totalmente en reposo, ¿no? ¿Sí está claro? Sí. Muy bien. Robinson. Inge, una aclaración. Entonces no tenía entendido esa parte. Ahorita mencionó que o no la escuché, que la vía 1 es de trabajo, diga. Correcto. Ya, es eso. La vía 1 es de trabajo, ¿no es cierto? Siempre. Bien. A ver, Guido, ¿alguna pregunta? Inge, pues me quedó un poquito dudosa esta, Inge. Lo que pasa es como en las anteriores, digamos, el modo en las vías, cómo circulaba, pues
estaban numeradas. Digan, este aquí, pues más que todo me perdí ahí un poco. Por lo que... Ya. A ver, aquí igual están numeradas, ¿no? Por ejemplo, miren, esta 1 sigue siendo aquí la 1. Acá Ah, ya. también. Y que, por ejemplo, los números, por ejemplo, la parte de arriba, el 2, las vías de arriba. O sea Ajá. que todo se va a mantener 2 arriba. Sí, aquí también va a ser el 2, aquí también va a ser el 2. Por ejemplo, el 3 va a ser aquí y también va a ser el 3 acá. ¿De qué? Depende en qué posición yo ponga, ¿no? Ah, ya. Depende en qué posición yo ponga. Ajá, Ah, listo, listo. Ahí sí que ya. correcto. Giovanni, ¿alguna pregunta? Ingeniero, para este caso, por donde dijo que la vía 1 que siempre permanece, es de trabajo, en este caso está cerrada. Esta válvula, ¿cómo vendría a estar ahí? A ver. ¿En esta posición? Sí, exactamente. Sí, dice que siempre inician, o sea, estas siempre van a estar trabajando, o sea, fluyendo el aire. Ujú. Ajá. Ya, a ver, esa posición no es que siempre van a estar fluyendo el aire, ¿no? En la vía 1 siempre va a haber aire, es lo que les indicaba. Siempre va a haber aire en la vía 1, aquí, siempre va a haber aire. O siempre va a intentar haber aire, ¿ya? No siempre va a intentar, siempre va a haber aire, ¿no? Pero la válvula aquí no me permite el paso, o sea, está cerrada aquí la válvula. Entonces no permite el paso, ¿no? De hecho, en la posición 1, ¿no es cierto? Esta posición se le conoce como posición de reposo absoluto de la válvula. ¿Por qué? Porque todas las vías están cerradas. Y para eso es una posición inicial, para que como que inicie todo de cero, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, setean todo cero o hacen la inicialización de algo, ¿no es cierto? Inician desde cero. Entonces, más o menos así es esta válvula, ¿no? Inician todo desde cero. Ah, no sé si quedó claro, Giovanni. Sí, ahí ya me quedó más Ya. claro. Bien, Josué, tal vez alguna pregunta. Bueno, Josué pidió permiso. Bien, vamos a quedar ahí. La siguiente clase, la siguiente semana vamos a continuar viendo un poco de esto.